Amén. Dios les bendiga, hermanos, en esta mañana. ¿Por qué no se pone de pie un minuto? Amén. Vamos a orar. Sean todos bienvenidos a la casa del Señor. No olviden, hermanos, las actividades que tenemos especialmente esta semana. Es una semana muy especial, ¿verdad? Porque es nuestro aniversario. Y hermanos, tenemos actividad el viernes especial, el sábado también y el domingo. El viernes, como saben, es la actividad con las mujeres. El sábado tenemos una actividad de matrimonios a las 6 de la tarde. El viernes es a las 7:30. El sábado es a las 6 de la tarde, es una cena, conferencia de matrimonios. Y el próximo domingo, hermanos, tenemos aquí la celebración a partir de las 12 del día. Así que en la mañana no tenemos dominical el próximo domingo, para que sí, bueno, usted se pueda preparar y llegue a tiempo a la casa del Señor. Amén. Así que, pues si es un poco despistado y llega a las 10, bueno, pues nos va a ayudar a poner mesas o lo que sea, ¿verdad? Pero el servicio va a empezar a las 12 este próximo domingo, como pues siempre lo hacemos así el día de aniversario. Así que este próximo domingo a las 12 del mediodía. Y una vez más, viernes, sábado y domingo tenemos nuestro aniversario. Esperamos una bendición especial de parte del Señor. Vamos a orar. Gracias, Señor, te damos en esta mañana por tu amor y tu misericordia. Gracias, Señor, por esta semana que tú nos has dado. Gracias, Señor, por que tú nos has ayudado y nos has bendecido. Gracias por todo, Señor. Dios mío, ha sido una semana especial. Yo sé, Señor, que también han ocurrido situaciones, Señor, en algunas familias o en algunos hogares que tal vez no son, Señor, muy agradables. Pero Dios mío, en todo, Señor, queremos poner todo esto en tus manos, sabiendo, Señor, que el deseo tuyo, el deseo, Señor, de tu corazón es bendecirnos. Y en esta mañana, Dios mío, yo sé que tú tienes una palabra muy especial para nosotros. Ayúdanos, Padre, que para que podamos, Señor, estar atentos, Señor, a lo que tú quieras hablarnos. Y más que nada, Señor, te pedimos que tú nos ayudes para que podamos ver cómo ponemos esto en práctica en la semana. Tu palabra, Señor, es una palabra muy práctica. Es muy fácil de entender, Señor, y sencillamente es cuestión de que nosotros la recibamos. Y Dios mío, en esta mañana, de hecho, vamos a hablar de eso, Señor. Ayúdanos para poder estar atentos. Yo te pido, Señor, que quites toda distracción que pueda estar en nosotros y que, Señor, podamos estar atentos a tu palabra en esta mañana. Bendice nuestro corazón. Ayúdanos, Padre. Gracias a mis hermanos, Señor, que están aquí, a aquellos que por alguna razón no vinieron esta mañana. Guárdalos, Señor, protégelos. Y que los podamos ver en esta semana, Señor. Gracias, gracias, gracias. En Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Estamos, hermanos, en una serie hablando acerca de una fe que obra, una fe que trabaja. Y esta serie, hermanos, está basada en el libro de Santiago. Y en esta mañana, hermanos, el tema es cómo ser bendecidos por la Biblia. Hermanos, aquí en este país hay Biblias por todas partes. Están en las tiendas, en las librerías, en los cuartos de hotel, en donde quiera. Están disponibles en todas las formas, en todos los tamaños, versiones de todo tipo de material. Se dice que cada año, hermanos, se venden enormes cantidades de Biblias. Se han publicado millones de Biblias en más de unos 18,000 diferentes idiomas. Y en este país, hermanos, especialmente somos sobrealimentados con la palabra de Dios. A través de muchas cosas, ¿verdad? A través de la radio, a través de la televisión, en el internet, en todos nuestros dispositivos móviles está ahí la palabra en diferentes versiones, en todos lados. Pero aún así, hermanos, millones de personas siguen perdiéndose de las bendiciones de la Biblia. ¿Por qué es esto, hermanos? ¿Por qué?
porque no es algo automático. Hermanos, como sabemos, la Biblia, hermanos, es un libro de bendición. Yo creo que todos los que estamos en esta mañana, nadie, pues, no desearía tener las bendiciones de las cuales habla la palabra. La Biblia promete confort, promete fuerza, promete sabiduría, promete gozo, promete poder, propósito. Pero, hermanos, por el solo hecho de que tú tienes una Biblia, no significa que vas a obtener el beneficio de ella. Y como decía, yo creo que todos nosotros, hermanos, en nuestros hogares tenemos más de una Biblia. Y como decía, a través de nuestros teléfonos, iPads, que podemos tener más de una versión de la Biblia. Pero solo por ese hecho, sencillamente no significa que vas a obtener todo el beneficio de ella. Santiago, hermanos, siendo muy práctico, nos da algunos pasos en cómo podemos ser bendecidos con la palabra. Y otra vez, hermanos, vamos a entrar en esto de Santiago, que es un libro muy práctico. Yo creo que es el libro más práctico de la Biblia. Hemos dicho que es el libro que nos dice cómo se hace, cómo se vive la vida cristiana. Muy sencillo. Ahora, el verso 25 es el verso clave. Dice la palabra, mas el que mira, del capítulo 1 de Santiago, dice, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Hermanos, aquí la palabra, la Biblia, es llamada la perfecta ley porque es exactamente lo que nosotros necesitamos. Promete libertad, promete bendición. Entonces, quiero que veamos, hermanos, en esta mañana lo que Santiago nos dice para que podamos realmente ser bendecidos por la palabra de Dios, por la Biblia. 3 pasos, vamos a empezar con 3 pasos en cómo podemos ser bendecidos por la palabra. Y esto otra vez, ¿verdad? Es algo muy sencillo, pero hermanos, por ser sencillo también de alguna manera, a veces como que no lo tomamos muy en cuenta, pero es importante esto. Es muy sencillo, pero muy importante. Entonces, en primer lugar, yo necesito recibir la palabra de Dios. Si voy a ser bendecido por ella, necesito recibirla. Verso 21 dice, recibid con mansedumbre la palabra implantada. Otra versión dice, acepten la palabra plantada en ustedes. Hermanos, esta palabra recibido, aceptar, en el original griego es un término de hospitalidad, el cual literalmente significa dar la bienvenida. Pase, dar la bienvenida. Entonces, si vamos a ser bendecidos por la palabra de Dios, en primer lugar debemos de dar la bienvenida a la palabra de Dios a nuestras vidas. Y luego, hermanos, con lo práctico que Santiago nos da una ilustración. Él dice que está implantada en nosotros, o sea, nos da la ilustración del terreno y la semilla. La Biblia, hermanos, en muchos lugares se compara con una semilla. El Señor Jesús contó, ustedes saben, ¿verdad?, una de tantas parábolas, la parábola del sembrador. Y Él dijo, la semilla es la palabra de Dios que es plantada en los corazones. Ahora, hay una pregunta aquí. ¿Es posible, hermanos, que nosotros podamos tomar 2 semillas que son exactamente lo mismo y plantarlas en 2 diferentes lugares y obtener 2 diferentes resultados? Bueno, sí es posible. Y la razón es porque una tierra está preparada y la otra no. Entonces, es posible, hermanos, también que tomemos a 2 personas y las pongamos en el mismo servicio, con el mismo mensaje, y que una persona sea bendecida por ese mensaje y la otra no reciba nada de él. Pues otra vez, sí es posible, hermanos, y la razón es porque un corazón está preparado y el otro no. Entonces Santiago nos dice, entonces necesitamos recibir la palabra de Dios, pero con una actitud correcta. Y luego él, hermanos, nos da 4 actitudes que necesitamos nosotros tener para ser bendecidos por la palabra de Dios. Vamos a pensar que son como ayudas auditivas. En primer lugar, Santiago dice, escucha. O sea, escucha con cuidado. Dice el verso 19, todo hombre sea pronto para oír. En otras palabras, dale toda tu atención a la palabra. Está atento, no te pierdas nada.
Y luego Santiago agrega en ese mismo verso y dice, tardo para hablar. Todo hombre sea pronto para oír, pero tardo para hablar. O sea, cuando estoy hablando, no estoy escuchando. Todos sabemos, ¿verdad, hermanos?, que Dios nos dio a nosotros 2 oídos y una boca. Entonces, por lo tanto, hermanos, deberíamos oír el doble de lo que hablamos, ¿verdad? Aunque no siempre es el caso, pero así debería ser, porque son 2 oídos y solamente una boca. Muchos, hermanos, de nuestros problemas son causados porque somos prontos para hablar en lugar de ser prontos para oír. Entonces, Santiago nos dice, escucha, sé pronto para oír. Y luego dice, sé pronto para oír, tardo para hablar. Pero luego enseguida dice, sé tardo para hablarte. O sea que la segunda cosa que nos dice Santiago es de que tenemos que tranquilizarnos. Tranquilízate. Escucha con atención, luego tranquilízate, cálmate. O sea, si vas a recibir la palabra de Dios y ser bendecido por ella, tienes que tranquilizarte. Dice, tardo para airarse. O sea, una actitud relajada, hermanos, incrementa nuestra receptibilidad. Entonces, aquí hay algo importante, hermanos. ¿Cuál es nuestro estado emocional normalmente cuando venimos a la iglesia el domingo? ¿Venimos con una actitud calmada? Hermanos, en muchos hogares, el domingo en la mañana es muy agitado, ¿verdad? Hay muchas cosas que hacer y luego aunado a eso, hay personas que llegan a última hora, todos tal vez frustrados, a lo mejor hasta hubo una discusión o qué sé yo, y luego así quieres escuchar la palabra de Dios o así esperas que Dios te hable. Pues sencillamente, ¿qué preparación hay ahí? Necesitas estar calmado. Es a veces un poco difícil esto, ¿verdad? Pero estas son ayudas auditivas que está dando Santiago para que nosotros podamos ser bendecidos. Tenemos que recibir la palabra, dice, pero tenemos que tener actitudes. Escucha con cuidado, luego tranquilízate. En tercer lugar, Santiago dice, límpiate o purifícate. El verso 21 dice, por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia. Hermanos, en el terreno material, antes de plantar una semilla, necesitamos preparar la tierra, quitar las malas hierbas, limpiar el terreno. En el área espiritual, hermanos, si hay algo dentro de nosotros que está mal, ¿verdad? Eso impedirá que la palabra de Dios entre en nuestro corazón. Entonces Santiago dice, desecha lo malo. Cualquier cosa que sepamos que no está bien en nuestra vida, tenemos que desecharla para que la palabra de Dios pueda entrar en nosotros. Ahora, ¿cómo podemos limpiarnos, hermanos, ahora espiritualmente? Pues es a través de la confesión. En el libro de 1 de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y luego, en cuarto lugar, hay una cuarta cosa que Santiago dice, y es que tenemos que humillarnos. Humíllate, sé dócil, sé enseñable, humilde, dispuesto a cambiar. Él dice, recibid con mansedumbre la palabra implantada. Otra versión dice, humildemente acepten la palabra de Dios plantada en ustedes. O sea, no tenemos que actuar, ¿verdad?, que como si lo supiéramos todo. Si lo sabes todo, entonces la palabra de Dios no puede entrar a ti. Tenemos que orar, hermanos, y decir, Dios, haz lo que tú necesites hacer en mi vida. Entonces, Dios dice aquí, hermanos, si tú quieres ser bendecido por la palabra, en primer lugar tienes que recibir la palabra y luego ser receptivo con estas 4 ayudas. Escucha con cuidado, cálmate, límpiate o purifícate y humíllate. O sea, ese es el primer paso, por decir así. Pero, hermanos, la recepción no es suficiente. Entonces Santiago dice que no solamente necesitamos recibir la palabra de Dios, sino que ahora en segundo lugar necesitamos reflexionar en la palabra de Dios. Y en el verso 23 y 24 dice, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Ahora, Santiago aquí, hermanos, usa otra ilustración y es la ilustración del espejo.
Y él dice, ¿verdad?, que la palabra de Dios es como un espejo. Ahora, ¿cuál es el propósito del espejo, hermanos? El propósito del espejo es evaluarnos. Lo usamos para evaluarnos. Nos miramos y luego hacemos algo al respecto, ¿verdad? O sea, ¿de qué serviría un espejo si no hiciéramos nada con respecto a lo que nosotros vimos? El espejo, hermanos, refleja la manera en que somos por fuera. La palabra de Dios refleja lo que somos por dentro. Se dice, hermanos, que hace algunos años o hace muchos años, la reina Isabel, quien fue una mujer muy hermosa en su juventud, dicen que hace algunos años ella ordenó que todos los espejos fueran removidos del palacio de Buckingham. ¿Saben por qué? Porque ella no soportaba o no podía soportar que se estaba envejeciendo, que estaba poniendo pues mayor. Y mucha gente, hermanos, a veces quizás no leemos la Biblia porque quizás tenemos temor, no estamos dispuestos a mirarnos y vernos, hermanos, tal cual somos. Ahora Santiago aquí nos da 3 maneras prácticas de reflexionar en la palabra de Dios. En primer lugar, Santiago dice, léela. En el verso 25 dice, mas el que mira atentamente en la perfecta ley. O sea, hermano, Santiago está hablando aquí más acerca de investigar lo que se está leyendo. Investigar. Enfocar nuestra atención en la palabra de Dios. Hay 2 maneras, hermanos, en las que nosotros podemos mirar al espejo, cuando nos miramos en el espejo. Podemos mirarnos de una manera rápida o de una manera detenida, o lo podemos hacer detenidamente. Cuando lo hacemos, hermanos, rápido, inmediatamente nos alejamos y nos olvidamos de lo que vimos. Y eso no nos trae ningún beneficio. Muchos de nosotros, hermanos, tratamos quizás de tener un tiempo de quietud con el Señor, pero de esa manera. O sea, no queremos detenernos, solamente queremos pasar rápidamente. Y a veces le damos a Dios solamente 5 minutos, algunos minutos solamente, pero Dios, hermano, quiere que nos detengamos en su palabra. Miremos atentamente y en detalle. Ahora, hay algunas cosas que yo apunté aquí que podemos tal vez buscar en la palabra de Dios. Por ejemplo, cuando estamos leyendo la palabra, ¿verdad? Tal vez hay algún pecado que confesar. O sea, vemos ahí al vernos en ese espejo, hay algo, ¿verdad? Algún pecado que confesar. Tal vez hay alguna promesa que reclamar en ese pasaje. Tal vez hay alguna actitud que tengo que cambiar. A lo mejor hay algún mandamiento que tengo que obedecer. Quizás hay un ejemplo que yo tengo que seguir. Hay alguna oración que yo tengo que hacer. Les he dicho en otras ocasiones, hermanos, que hay muchas oraciones en la Biblia. Y tú puedes tomar esas oraciones y hacerlas por ti o por otros. Siempre he dicho, ¿verdad? Cuando alguien tal vez tiene problemas y dice, yo no puedo orar mucho tiempo, yo no sé qué decir. Bueno, hermanos, se dice que el libro de los Salmos es un libro de oraciones. Entonces, sencillamente, si no tienes palabras, sencillamente abre el libro de los Salmos, busca un salmo y óralo. O sea, aplícatelo a ti, óralo. Vas a ver que vas a tener mucho material para orar. Y te voy a decir una cosa, tú sabes que esas oraciones van a ser respondidas porque están basadas en la palabra de Dios. O sea que ahí no hay pierde, pues. Cuando tú oras la palabra, no hay pierde porque es la palabra de Dios. Entonces, ¿hay alguna oración que pueda yo hacer? ¿Hay algún error que yo pueda evitar? ¿Hay alguna verdad que creer cuando estoy leyendo? O sea, ¿hay algo en ese preciso momento que yo necesito creer? Déjenme darles un ejemplo. Hace un tiempo yo estaba en una situación un tanto difícil, ¿verdad? Por una situación que estábamos pasando. Yo estaba leyendo la palabra y especialmente necesitaba un pasaje para aumentar mi fe, o sea, para creer, ¿verdad? Porque a veces hay cosas que uno pasa que uno dice, bueno, eso yo lo resuelvo de una manera, pero hay cosas, hermano, que sencillamente dices es imposible, o sea, ¿cómo puedo salir de esto? Entonces necesitas cuando estás leyendo, bueno,
¿Hay alguna verdad que yo tengo que creer? O sea, en este preciso momento que estoy leyendo, ¿hay algo que yo necesita? Y hermanos, yo estaba en una situación así, y Dios me llevó un pasaje, hermanos, en Números 11, que es de ahí del 18 en adelante, se los voy a leer, porque hay algo importante ahí, dice: pero al pueblo dirás, está hablando Moisés, Dios al pueblo, dice: santificaos para mañana y comeréis carne, porque habéis llorado en oídos de Jehová, diciendo: ¿quién nos diera a comer carne? Ciertamente mejor nos iba en Egipto. Jehová pues os dará carne y comeréis. Es el pasaje cuando el pueblo de Israel se estaba quejando, ¿verdad? Y estaban ahí diciendo: es que ya estamos cansados de este maná y queremos carne. Y entonces fíjate, este pasaje dice: Dios está diciendo, vas a comer carne. Dice: no comeréis un día, ni 2 días, ni 5 días, ni 10 días, ni 20 días, sino hasta un mes entero, hasta que os salga por las narices, y la aborreceréis por cuanto menospreciasteis a Jehová que está en medio de vosotros, y llorasteis delante de él, diciendo: ¿por qué salimos acá de Egipto? Entonces dijo Moisés, fíjense, cuando Dios le dice: ¿sabes qué? Van a comer carne aquí en el desierto y les voy a dar tanta que hasta le va a salir por las narices. Entonces cuando oye esto Moisés, fíjense lo que dice Moisés. Entonces dijo Moisés: 600,000 de a pie es el pueblo en medio del cual estoy. Y tú dices: les daré carne y comerán un mes entero. Y luego dice: se degollarán para ellos ovejas y bueyes que les basten, o se juntarán para ellos todos los peces del mar para que tengan abasto. O sea, en otras palabras, como que Moisés está dudando, fíjense, de Dios. Y entonces dice: entonces Jehová respondió a Moisés: ¿acaso se ha cortado la mano de Jehová? Ahora verás si se cumple mi palabra o no. Hermanos, en un tiempo en que yo necesitaba una palabra de fe para creer, esto fue para mí. Y si ustedes leen el pasaje, ustedes leen ese pasaje, van a ver lo que pasó. En otras palabras, hermanos, pues Dios hizo lo imposible. Dios hizo lo que sencillamente cuando leo ese pasaje como que yo me pongo a pensar y a meditar, como que Dios le dijo a Moisés: oye Moisés, espérate, ¿sí sabes? O sea, como que le dijo: ¿sí sabes con quién estás hablando, Moisés? O sea, yo soy Dios, o sea, yo lo puedo hacer todo. Y va a pasar, dice: tú vas a verlo, dice, tú vas a ver qué va a pasar. Y pasó, hermanos. Entonces, lo que estoy diciendo es que cuando estamos viendo la palabra de Dios, estamos reflexionando ella, tenemos que buscar eso. Y a veces hay cosas que Dios en ese momento te va a hablar. ¿Hay alguna verdad que tengo que creer? ¿Hay algo que tengo que agradecer? O sea, esa es la manera en que nosotros miramos atentamente a la palabra de Dios. Mira los detalles. Santiago dice: necesitamos recibir la palabra de Dios y luego reflexionar en ella. Ahora, ¿cómo lo hacemos? La leemos, pero en segundo lugar, hermanos, la tenemos que repasar. Repásala, verso 25. Dice: y persevera en ella. Eso quiere decir una y otra vez. Y la Biblia llama a eso, hermanos, meditación. Cuando tú piensas en algo una y otra vez, eso es meditación. La meditación, hermanos, no es poner nuestra mente en blanco, ¿verdad? O en neutral. La meditación, hermanos, significa pensar seriamente en algo una y otra vez. Entonces, por eso decimos, ¿verdad? Que si tú te sabes preocupar, entonces sabes meditar. O sea, tomar una idea negativa y pensar en ella una y otra vez, eso es preocuparte, ¿verdad? Pero tomar la palabra de Dios y pensar en ella una y otra vez, eso se llama meditación. Entonces la Biblia dice: medite en la palabra de Dios. El Señor Jesús dijo: si permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Entonces tenemos que leerla y tenemos que repasarla. Y esa es la razón, hermanos, por la que, verá, aquí hace algún tiempo, ¿verdad? Nosotros les damos un bosquejo a ustedes.
para que repases la palabra de Dios durante la semana. Entonces Dios dice, si quieres ser bendecido por la palabra, repásala. Salmo 119, oh cuánto amo yo tu ley, todo el día, dice el salmista, es ella mi meditación. Entonces léela, repásala continuamente. Necesitamos, hermanos, llenar nuestras mentes con la palabra de Dios si queremos ser bendecidos por la palabra de Dios. Santiago dice, ¿quieres ser bendecido? Entonces reflexiona en la palabra, piensa en ella al leerla y repasarla. Pero luego nos da una tercera cosa, y es esto: tenemos que recordarla, recuérdala. Verso 25 dice, no siendo oidor olvidadizo. Hermanos, lo hemos dicho en otras ocasiones, nada será de más ayuda para nuestra vida espiritual que el desarrollar el hábito de memorizar la Escritura. El Salmo 119 dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Entonces, memoricemos la palabra de Dios. Si tú quieres ser bendecido por la palabra de Dios, tenemos que memorizarla. Ahora, mucha gente dice que yo no puedo memorizar. Bueno, acuérdense solamente de esto. Nosotros recordamos lo que es importante para nosotros. Si es algo importante, tú lo vas a recordar y tú lo vas a poder memorizar si es importante para ti. Si no, pues no va a ser posible. Pero si yo les preguntara a ustedes, y gente que dice que nunca memoriza, si les preguntara algunos datos tal vez del fútbol o de béisbol o de qué sé yo, ustedes los tienen ahí. ¿Por qué? Porque tú recuerdas lo que es importante para ti. Entonces, toma notas, escribe. Si tú valoras la palabra de Dios, vas a estar metido. Hebreos 2.1 dice, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Yo lo he dicho en otras ocasiones, ¿verdad? Esto ya ustedes lo saben, mucho, lo he oído muchas veces, pero la Fuerza Aérea de Estados Unidos hizo un estudio y encontró que nosotros olvidamos el 95% de lo que oímos dentro de 72 horas. Fíjense, qué tremendo, ¿verdad? O sea, en otras palabras, para el miércoles, el 95% de lo que oíste el domingo ya se te olvidó, a menos de que tú lo escribas. Santiago dice, recibe la palabra de Dios con la actitud correcta, medítala, repásala, recuérdala. Pero aún, hermanos, esto no es suficiente. Hay una tercera cosa que nos enseña aquí este libro. Dice, y es que necesitamos, hermanos, ahora responder a la palabra de Dios. O sea, no solamente tenemos que digamos, recibirla, ¿verdad? Y con la actitud correcta, y no solamente meditarla o repasarla o recordarla, sino que ahora tenemos que responder a la palabra de Dios. O sea, en otras palabras, necesito hacer algo al respecto, actuar en ella, vivirla, practicarla. Otra vez, ¿verdad? ¿Por qué es que hay mucha gente que tiene muchos años en la iglesia, que escucha muchos mensajes, pero nunca cambia? Bueno, sencillamente porque tal vez sí la escuchas, pero no pones en práctica ninguna de estas cosas, y pues menos la practicas, pues no vamos a cambiar. Entonces necesito responder a la palabra. Dice el verso 22, pero ser hacedores de la palabra, no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Practícala. O sea, ¿qué beneficio tiene un espejo si nos miramos en él, pero no hacemos nada al respecto? Pues sencillamente está ahí el espejo, pero vamos a estar igual. Hermanos, esta palabra oidores también se traduce oyentes. Y fíjate esto, si tú eres oyente en una clase, en la universidad, en el colegio, qué sé yo, si tú eres oyente solamente, pues tú no agarras ningún crédito, tú no tienes exámenes, no tienes ninguna responsabilidad, nada de investigación, estás solamente relajado. O sea, solamente oyes, no tienes ninguna intención de aplicar lo que oyes. Y hermanos, desgraciadamente, hay muchos oyentes a veces en la iglesia. Vienen a la iglesia, entran, oyen la palabra de Dios y se van sin ninguna intención de ser cambiados. Y por eso, como decía hace un momento, puedes tener muchos años en la iglesia y bueno, dices, ¿y por qué no cambio? Bueno, pues ¿por qué será, verdad? Muchos, hermanos, quizás aquí muchos tal vez hemos sido así por años. Quizás escribes algo, pero nunca cambias. Necesitamos responder a la palabra de Dios.
dejar que nos cambie si queremos ser bendecidos por ella. Santiago dice que nos engañamos cuando no dejamos que nos cambie. Pensamos que con solo escuchar vamos a ser espiritualmente maduros. Entonces la prueba de la madurez, hermanos, no es el conocimiento. La prueba de la madurez es carácter, es el carácter. O sea, necesito practicarla, aplicarla a mi vida. Hermano, por ejemplo, ¿qué pasaría si a mí me regalaran un libro referente a bajar de peso? Yo leo ese libro, lo estudio, lo memorizo, hago un grupo de estudio cada noche, hago un estudio etimológico de cada palabra del libro. Es un gran libro, ¿verdad? Pero no lo pongo en práctica. Sigo con el mismo peso, o sea, no hice nada. ¿Qué pasó, hermanos? Pues sencillamente que yo sé todo, pero no lo puse en práctica. Y entonces muchas veces, hermanos, eso es lo que hacemos con la palabra de Dios. Por eso es que, hermanos, sabemos que se dan premios, ¿verdad?, por memorizar la Escritura, pero no se dan premios por ponerla en práctica. Necesitamos, hermanos, ser hacedores de la palabra. O sea, me engaño a mí mismo al pensar que porque tengo conocimiento, eso me hace maduro. Y no es eso, hermanos. Santiago está diciendo, si quieres ser bendecido, tienes que vivir la palabra de Dios. No solamente oírla, no simplemente conocerla. Hemos dicho muchas veces, ¿verdad?, que realmente hay mucha gente que conoce mucho de la Biblia, sabe mucho de la Biblia. Y siempre andan buscando oír algo nuevo, algo diferente. Pero si no aplicas lo que ya sabes, pues eso no te sirve de nada. Entonces, por eso aquí, hermanos, aquí en la iglesia, siempre ha sido mi oración y mi deseo, ¿verdad?, de hacer de la Biblia lo más sencillo posible. O sea, que tú puedas entenderlo, o sea, que tú puedas practicar esto el lunes. Hermanos, hay mucho en la Biblia que es difícil de entender. Hay muchas cosas complejas, ¿verdad?, muchas cosas profundas. Pero, hermanos, yo creo que uno puede presentarla, o mi deseo es presentarla de manera que sea clara y muy fácil de entender y ponerla en práctica. Y cuando tú sales de aquí, quiero que seas capaz de poner en práctica lo que tú escuchaste. O sea, no tantas tal vez profundidades, qué sé yo, ¿verdad?, sino que sencillamente poner en práctica. Yo estaba hablando hace 2 semanas con el doctor Valdés, ¿verdad? Ustedes lo conocen, y me decía, hoy en día, dice, lo que funciona es lo práctico, o sea, no hacer muchas bolas, ¿verdad?, con la palabra y decir tantas cosas que a veces uno se eleva mucho que se queda ahí, ¿verdad? O sea, que no baja a la tierra. Entonces, lo más importante es de alguna manera llevarlo de una manera tan sencilla para que tú lo puedas practicar en la semana. Santiago dice lo siguiente en el verso 25, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. En Mateo 7, hermanos, Jesús nos cuenta la historia del hombre sabio y el hombre insensato. Y nos dice que el hombre insensato edificó sobre la arena, ¿verdad? Este hombre es semejante al que escucha la palabra, dice ahí, pero no hace lo que dice. El hombre sabio, hermanos, es el que oye y luego va y hace un esfuerzo honesto por practicarla en su vida. Jesús dijo en Juan 13:17, si sabéis estas cosas, si sabes estas cosas, dice, bienaventurados seréis si las hicieres. O sea, no dice bienaventurados seréis si las supieres solamente, sino si las hicieres. Entonces yo creo, hermanos, que la definición más simple, hermanos, de madurez es el ser hacedor de la palabra. Ser hacedor de la palabra. Eso es lo que significa ser maduro. Tú haces lo que la Biblia dice. Entonces necesitamos, hermanos, no solamente leer la palabra, necesitamos poner atención en ella. Cada uno de nosotros, hermanos, sin duda, como dije hace un momento, sabemos muchas más verdades espirituales de las que estamos poniendo en práctica ahora mismo. O sea, tú no necesitas saber más en realidad. Tú ya sabes lo suficiente. El asunto, hermanos, no es que necesitamos saber más. Sencillamente necesitamos poner en práctica lo que ya nosotros sabemos. Yo solo necesito poner en práctica lo que yo ya sé. No aprender algo nuevo, sino que ser hacedor de la palabra.
Ahora, Santiago, hermanos, concluye esta sección con 3 ejemplos en cuanto a practicar la palabra. Pruebas de que estás practicando la palabra. Y lógicamente que Él cubre después en todo este libro, y vamos a seguirlo viendo, ¿verdad? Porque Él cubre todo esto de una manera muy buena, ¿verdad? Más adelante. Pero, así que vamos a volver a esto. Pero solamente quiero decirte 3 cosas que habla aquí Santiago. En el verso 26, Él dice que una de las maneras en que podemos nosotros poner en práctica o podemos saber si somos hacedores de la palabra, es que en primer lugar tú tienes una lengua bajo control. Dice el verso 26, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. O sea, es una de las maneras, ¿verdad? De que sabes tú de que estás practicando una lengua bajo control. Y hermanos, esto es, y vamos a tener un tema solamente de eso, pero es difícil eso, ¿verdad? ¿Cuántos tienen problemas con su lengua, hermanos? Si eres honesto, o sea, hermanos, ofendemos, ¿verdad? Decimos cosas y ya lo dije, ¿verdad? Entonces, decimos a veces situaciones, cosas pues decimos, yo no sé por qué lo dije, ¿verdad? Yo no sé de dónde salió, pues salió de adentro, hermano, pues ahí estaba, por eso salió, ¿verdad? No salió de otro lado, o sea, ahí lo tenías. Entonces, este es un ejemplo, ¿verdad? De cómo puedes tú saber, una prueba que puedes saber si eres hacedor de la palabra. Tienes una lengua bajo control. Y como digo, eso vamos a ir después al puro tema ese y vamos a aprender muchas cosas, pero solamente tenlo ahí. En segundo lugar, otra de las pruebas es que tienes un corazón compasivo. Dice el verso 27, la religión pura y sin mácula o sin mancha, ¿verdad? Delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. O sea, que tengas un corazón compasivo. O sea, no solamente, digamos, que digas voy a hacer esto, sino que lo hagas. No solamente te compadezcas de una manera, sino que lo hagas. Hacer algo. Un corazón compasivo. Y en tercer lugar, una mente limpia y guardarse sin mancha del mundo. O sea, integridad espiritual. Esta es la cristiandad genuina. Una mente limpia. Que otra vez, especialmente en este tiempo, tenemos que cuidar mucho nuestra mente porque tenemos un montón de información y tenemos tantas cosas. Sencillamente tú abres tu teléfono y tú puedes ver un montón de cosas. Entonces, la situación no es fácil, pero esa es prueba de que estamos poniendo en práctica la palabra. ¿Qué es lo que nos está diciendo Santiago, hermanos? Él está diciendo, ¿qué es lo que vas a hacer con lo que ya sabes? ¿Qué es lo que vas a hacer hoy al respecto con ello? Hermanos, esto es muy simple, ¿verdad? ¿Qué es lo que tú vas a hacer? Tal vez algunos, quizás lo único que tienen que hacer es prepararse para llegar más temprano a los servicios, ¿verdad? Levantarse más temprano, tal vez para no llegar todos así, ¿verdad? A la mera hora y todo sin preparación. Quizás es lo más básico que necesitas hacer. Llega a tiempo, con calma, alaba a Dios, prepárate. Me siento, digo, Señor, aquí estoy, enséñame para que yo pueda ser bendecido por tu palabra. O sea, quizás es lo más básico que tenemos que hacer algunos. Tal vez algunos de ustedes necesitan decir, voy a leer toda la Biblia en este año, voy a tal vez a empezar a memorizar la Escritura, voy a escribir un verso a la semana y ponerlo en mi corazón. Esa es una condición para la oración contestada. Yo no sé, ¿verdad? Cada uno de nosotros tiene algo, pero yo creo algo tenemos que empezar a hacer. Tal vez de lo más básico a tal vez otras cosas más grandes, ¿verdad? Y Dios, hermanos, es tan bueno, ¿verdad? Que no te exige de que tal vez hagas, no, pues ahora voy a leer 10 capítulos diarios. No, pues si no lees uno, ¿cómo vas a leer 10? Empieza por uno, ¿verdad? Por la mitad siquiera. O sea, pero haz algo. Juan 15:7, si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, fíjate lo que dice. Pedid todo lo que queréis y os será hecho. Yo quiero que tú pongas eso en tu mente. Si permanecemos en su palabra y su palabra permanece en nosotros, entonces pide lo que tú quieras
y os será hecho. Lo está diciendo Dios, hermano. La palabra de Dios en tu corazón es una condición para la oración contestada. Tal vez algunos de ustedes necesiten encontrar un ministerio en el cual puedas activar. Hay mucha gente que cree, pero muy pocos apartan tiempo para envolverse en un ministerio. O tal vez tienes que volver a tu ministerio que tal vez ya dejaste. Si tú siempre estás llenándote un estudio tras otro, ¿verdad? Nunca te envuelves en un ministerio, tu vida espiritual se va a secar. O sea, tienes que hacer algo. Santiago, hermanos, nos dice en esta mañana que la bendición de la Biblia viene cuando empezamos a vivirla. Al principio dije, ¿verdad?, que la Biblia es un libro de bendición. Yo creo que todos queremos ser bendecidos. Hay muchas cosas aquí en la Biblia, hermanos. Promete confort, promete bendición, promete salud, promete relaciones estables, promete, bueno, tantas cosas aquí. Y hermanos, sabemos que están ahí, ¿verdad? Pero ¿cuántos estamos realmente recibiendo las bendiciones de la palabra? Entonces, el deseo, hermanos de Dios, es que nosotros, pues recibamos esos beneficios. Pero otra vez, la bendición viene cuando nosotros empezamos a vivirla. Ojalá en esta mañana, hermanos, tú hayas entendido un poquito de esto y empecemos de alguna manera hermanos, a experimentar las bendiciones que están en la palabra de Dios. Póngase de pie, hermanos, vamos a orar.